Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy actual. Se trata de la soledad. La mitad de los estadounidenses dice sentirse sola, según encuestas. Esta es una verdadera epidemia con efectos tanto en lo psíquico como en lo físico. Cáncer, depresión, diabetes y suicidio. Cuando menos, tristeza e infelicidad. El aislamiento, con motivo del COVID, solo agravó esta situación. Curiosamente, algunas naciones como Inglaterra y Japón han creado ministerios de soledad desde el 2018 y 2021 respectivamente. ¿Estados Unidos? No, aquí no se habla de eso. Australia, España, Francia, Alemania y Canadá han considerado la posibilidad de instaurarlo. Hoy son 46 millones los estadounidenses mayores de 65 años. Se prevé que vivirán más tiempo y muchos pasarán de los 90 años. La soledad se ceba precisamente en este grupo de mayores de 65. Sin embargo, y ante esta circunstancia, ¿cómo crear formas para mejorar la calidad de vida de estas personas? Para hablar de la soledad y de sus efectos en la sociedad actual, me acompaña el doctor en Ciencias Psicológicas Julio César González Morales. El doctor González, que es docente e investigador, ya ha estado en el programa. Julio César González, bienvenido. Muchas gracias, Emilio. ¿Cómo te sientes? Muy bien, excelente. Siempre un gusto estar conversando aquí contigo. Y nunca en soledad. Y nunca en soledad porque la presencia tuya basta para ya ahuyentarla. Me siento igual respecto a ti. Gracias. Bueno, empecemos por la primera pregunta. Desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo defines qué cosa es la soledad? Mira, habría que comenzar recordando, ¿verdad?, que la naturaleza social del ser humano. Habría que empezar por ahí, por la naturaleza social del ser humano. Esto lo que significa es que los seres humanos necesitan de la compañía de los otros, necesitan la convivencia de los otros, no solo para sobrevivir, sino también para desarrollarse como tales. Entonces, justamente la soledad se relaciona con esto, o sea, justamente la soledad aparece como una especie de estado emocional, un estado espiritual que justamente se deriva de la insatisfacción o privación de las necesidades relacionadas con la convivencia, tales como la compañía, necesidad de conversar, necesidad de comunicarse, necesidad, digamos, de amar y ser amado. Entonces, cuando estas necesidades se ven amenazadas en su satisfacción, pues entonces surge la soledad. El problema es que los sentimientos, como ya tú habías enfocado en tu introducción, está acompañada de sentimientos y emociones muy feas, ¿no? Sentimientos negativos. La angustia, la ansiedad se convierte en angustia. Y esa angustia se expresa como tristeza, se expresa como sentimiento de abandono, se expresa como sentimiento de abandono, de estar alejado del mundo, de estar olvidado. Y entonces ese sentimiento puede llevar a la depresión, como también tú mencionabas, y la depresión, ¿sabes?, muy peligrosa. Pues la depresión puede ocasionar enfermedades, la depresión psíquica ocasiona enfermedades crónicas y está relacionada con el surgimiento de una serie de síntomas corporales, pero también puede llevar a enfermedades psíquicas y también, como tú decías, al suicidio. Por lo tanto, esta es una situación muy seria. Ahora, hay una duda que yo tengo, porque a veces en estos sentimientos de soledad pueden experimentarse por personas que tienen compañía. Así es, efectivamente. Lo curioso es que, aquí pudiéramos para hacernos entender, tratar de hacernos entender lo más claramente posible, dos conceptos, ¿no? Una cosa es el aislamiento y otra cosa es la soledad. El aislamiento puede ser, vamos a mirarlo como un concepto más físico. Ya. Las personas están aisladas, o sea, no hay nadie alrededor de ti en tu espacio durante un tiempo determinado, un concepto más sí, físico. Puede ser que estés aislado y además
estés padeciendo soledad. Puede ser, pero puedes estar aislado y no padecer soledad. Ahora vamos a poner un ejemplo. Y también puedes estar rodeado de personas. Pero si ese ambiente que existe en una familia, puedes estar rodeado de tu familia, puedes estar rodeado de tus compañeros de trabajo, puedes estar no aislado. Sin embargo, el ambiente de incomunicación, de incomprensión que puede estar reinando en esos ambientes, aun cuando esté lleno de gente, te hace sentir una profunda soledad. Te voy a poner dos ejemplos. Una persona que quiera, decida, pues, por concluir un proyecto y decida por sí mismo trasladarse a una cabaña en medio de la nada para realizar un proyecto, está aislado, ¿verdad? Está bien aislado. Sin embargo, no siente la soledad. ¿Por qué? Porque está realizando su propio proyecto, el proyecto que él mismo creó. Está, no sé, aprendiendo mejor a tocar la guitarra, leyendo libros que una soledad nunca leyó. Es una soledad positiva. ¿Por qué? Porque te ayuda a enfrentar, a hablar contigo mismo, a meterte contigo mismo, a conversar contigo mismo, y te ayuda a planear, a mirar tus horizontes nuevos o de nueva manera. En fin, es una soledad positiva, y en ese caso hay un aislamiento, pero no hay una soledad, claro, como tal. La otra caso es el caso, bueno, que te decía, claro, de la familia. Ya mencioné que según encuestas la mitad de los estadounidenses dice sentirse sola. Es decir, en cualquier tipo de grupo de edad y nivel de instrucción, etcétera, no tiene nada que ver. La mitad de todos los estadounidenses dice sentirse sola. Sin embargo, la soledad precisamente afecta mucho más a los mayores de 65 años. Vamos a ver la primera imagen mientras tú me explicas por qué es precisamente los mayores de 65 años los que más sufren la soledad. Sí, en efecto, la soledad no es privativa de los mayores. Sin embargo, efectivamente, no solamente se ceba con ellos, sino que en ellos puede traer consecuencias incluso peores. Hay un grupo de razones que yo veo, un grupo de razones por las cuales se puede explicar esto. En primero, cuando ya arribamos a los 60, 65, se ha producido durante nuestra vida la pérdida de seres queridos. Ya no están nuestros abuelitos, tampoco están, nuestros padres. Sí. Otros familiares cercanos también se han ido, digamos, sí. Amigos posiblemente también. Entonces ya eso implica una soledad existencial, que esa es propia de los mayores, de las personas mayores. Esa es muy propia. Otro factor importante, la jubilación. La jubilación. Hay un momento en que tú has dedicado tu vida a tu trabajo, a tu profesión o a tu oficio, y ya has estado ahí dedicándote a trabajar firmemente, levantándote temprano, una rutina, y llegas al trabajo, tienes tus compañeros, claro, y demás, y de repente te jubilas y ¡pum!, eso se cortó bruscamente. Entonces eso implica prepararse para eso, pero si no te preparas suficiente vas a sentirte profundamente solo. Por cierto, mucha gente manifiesta estoy desesperado por jubilarme, tengo muchas ganas de que llegue mi jubilación. Está bien, pasa el primer mes y el segundo mes, ya están deseando volver atrás. Exacto, ya están deseando volver atrás. Claro, hay muchas personas que desean jubilarse no para no hacer nada, sino para el contrario, para emprender proyectos que tiene pendientes y que no ha podido hacerlo hasta ese momento. Hay muchos casos, pero efectivamente la jubilación, indiscutiblemente, en uno u otro caso, es un momento muy importante. También tenemos otra característica de la edad que puede explicar por qué se ceban ellos, que es las limitaciones que tenemos cuando ya cumplimos esta edad. Limitaciones de movimiento. La adultez mayor no necesariamente está acompañada de discapacidad o de disminución de movimiento, pero sí es frecuente que ya te sientas algún tipo de discapacidad, y eso te limita. Empiezas a caer. Te empiezas a caer, o entonces empiezas a olvidarte las cosas. Entonces te empiezas a caer. Sí, me refiero a ese tipo de discapacidad. Te empiezas a caer y entonces esa caída te alerta y te da miedo. Te da miedo eso. Entonces te vas creando unas barreras internas, ¿verdad? También las enfermedades que pueden salir en esa edad, pueden brotar. Debutar. Acabo de debutar como diabético. O acabo de ver que soy hipertenso, ahora resulta que soy hipertenso. Qué cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de limitaciones
hace a la edad, hace a ese grupo etario más susceptible. Por otra parte está la discriminación. Yo creo que sí, que hay una discriminación por parte de los otros grupos etarios. Sí. Ya digamos, los mayores ya no se ven igual, ya como que te ven como algo menos, ¿no? Como algo desvalorizado, vamos a decir. A veces ¿ya? estorbas. A veces como que hasta se un estorbo, sí. según el caso, hasta como estorbo. Y evidentemente esta discriminación conduce a la marginación. Entonces todos estos factores hacen que el adulto mayor sea mucho más vulnerable que otros grupos etarios. Ahora, ante la soledad. Gracias. Vivimos en una sociedad muy interconectada, sí, gracias a la tecnología, ¿no? Así es. Y de manera instantánea. Sin embargo, según estudios, nos sentimos cada vez más solos. ¿Por qué? Esa es una de las grandes paradojas de nuestra sociedad, de la sociedad contemporánea. Hay suficientes elementos para pensar que las redes sociales, la internet y las tecnologías en general no han tenido mucho éxito en lograr los propósitos que se plantearon al inicio. Esos propósitos de unir, de comunicar a todas las personas del mundo. Y entonces, lejos de unir y lejos de conectar, lo que está haciendo eso es desunir y fragmentar. Ahí tenemos una imagen sobre eso. Bueno, qué bueno. Pues muy bien. Hay muchas cuestiones. Fíjate en la imagen, si 4 personas que están reunidas y las 4 personas están con su iPhone, y eso lo vemos a veces en los restaurantes, en los lugares, ¿no? En todos los lugares, en la familia. La familia entera. En la familia, cada uno con un tablet, otro con un teléfono, claro. El otro con... Y así se ve, efectivamente. Y eso quiere decir, es la adicción, es una de las cuestiones de estar que influye en que estas redes sociales provocan ese efecto fragmentador. La adicción que son capaces de provocar. Son muy dados a la adicción, sobre todo en los jóvenes. Y eso es una de las capacidades, de las cuestiones que hacen que tengan el efecto contrario. Otro fenómeno que hace que tengan efecto contrario son las noticias falsas. ¿Sabes? Están de moda las noticias falsas. Están de moda ahora con el tema de la guerra en Ucrania, se ha puesto muy de manifiesto, ¿no? Que llegan informaciones que tú no tienes cómo verificarlas y que son muy diversas. Muchas noticias falsas. Y esto crea una serie de cosas. Crea confusión, crea incertidumbre, crea... Y angustia. Desorientación, angustia. Y otras cosas también, estos medios son muy manipulativos, nos manipulan y tratan de controlar la atención de los usuarios. No es el caso tanto en los usuarios de adultos mayores, pero sí en los jóvenes representa un problema a analizar. Retomando el tema de la vejez y de la soledad de las personas mayores de 65 años, quiero mencionar lo siguiente. Hace algún tiempo el Papa Francisco, durante una misa en honor a los abuelos, aseguró lo siguiente, dijo que una sociedad que no cuida a sus ancianos no tiene futuro. El pontífice advirtió sobre una cultura venenosa. Vamos a ver ahí una imagen de una persona abandonada en un geriátrico, en la cual los ancianos son abandonados en geriátricos donde suelen sufrir, cita el Papa, suelen sufrir de miedo y soledad. Comenta esa situación en particular como psicólogo. Sí, mira, en mi opinión existe una creencia generalizada, instalada, pudiéramos decir, en la conciencia pública, en la conciencia general, ¿no? De que los ancianos son una carga. Los ancianos son una carga, que no sirve, es como una cultura del se usa y se tira, ¿no? Es como dirían más en un lenguaje poético, ¿no? Pues los ancianos, en mi opinión, y esta es la tesis que quiero colocar, es que los ancianos son fuente de riqueza y de sabiduría, sobre todo de sabiduría, ¿verdad? La creencia anterior a mí me parece que es falsa, pero además de falsa es injusta y es antiética, porque si bien los ancianos no podemos ver tampoco los adultos mayores como un bloque, de los 60 a los 90 y tantos hay una distancia y hay diferencias. Entonces hay un subgrupo dentro de esto que son personas perfectamente vitales, que pueden perfectamente aportar muchísimo a la soledad. Pero el tema de la sabiduría de los ancianos, hemos perdido la capacidad
de aprovechar esa fortaleza tremenda que tenemos en la sociedad. Los ancianos son sabios, siguen siendo sabios, tienen una experiencia. Los ancianos son la experiencia viva de la sociedad. Entonces hemos perdido esa capacidad para usar esa experiencia, esa fuerza que nos da eso. Recuérdanos en el tiempo, en los albores de la sociedad, cuando nos organizábamos en tribus, los ancianos eran los sabios. Y se les preguntaba siempre se les consultaba, todas las decisiones importantes se les consultaba a los ancianos. Ahora los ancianos no son escuchados apenas en su familia, o ni siquiera en su familia. ¿Pero qué está detrás de eso? ¿Por qué? Por lo que te decía, o sea, hay una serie de características propias de la edad que hacen que, las opiniones de los ancianos se vean como obsoletas, se vean como el propio auge de la tecnología, la propia discapacidad o imposibilidad de los ancianos de ponerse al tanto de los datos tecnológicos, hacen que ya se vean como algo que no están... Entonces su opinión pierde valor. Su opinión pierde valor. Y en esas opiniones puede haber mucha riqueza, pueden haber muchas experiencias, pueden haber muchas soluciones a problemas que tiene la familia, incluso. Y esa fortaleza se pierde, no se utiliza, no se aprovecha. ¿Qué tal este factor que te voy a mencionar? ¿Tú no crees que en ese tema de los ancianos, hay ancianos abandonados en geriátricos? Ajá. Hay otros que están abandonados dentro de la casa. Entonces, ¿tú no crees que puede estar detrás el factor de la propia crisis de la familia? Si la familia como célula central de la sociedad, que al parecer está pasando de moda. Y el otro factor, la falta de educación ético-moral de las generaciones que ya no están formadas como antaño, en que se veneraba a los ancianos. Sí, ahí hay todo eso, está en juego todo eso. O sea, es decir, la familia actual no es la familia de hace unos años atrás. El propio modo de vida que prima en la sociedad es un modo de vida que fragmenta. Un modo de vida, las personas salen a las 6 de la mañana al trabajo corriendo. Cada uno por su lado, cada uno por su parte, ¿no? Llevan a los niños a la escuela y el adulto mayor... puede que sea que ayuden algo, puede ser que no pueda hacerlo, pero cada cual, el modo de vida muy acelerado, el modo cada vez más acelerado que se presenta en la sociedad, fragmenta la familia, ya la familia no es la misma. Y la unión familiar, aparte del efecto de las tecnologías y aparte del efecto de la cotidianeidad, hace que justamente la valoración ética, el tratamiento a los ancianos no es precisamente el más ético. Gracias por tu explicación. Vamos a ver ahora una lámina que refleja unos datos tomados de lo siguiente. En una investigación del 2016 del Observatorio de la Universidad Católica Argentina, 1 de cada 3 ancianos carece de amigos íntimos. 7 de cada 10 personas mayores no se reúne habitualmente para desarrollar actividades recreativas. Y solo 1 de cada 10 personas mayores participa en clubes sociales o deportivos o centros de jubilados donde haya ese tipo de actividad. Este panorama puede ser común a todos los países. Esto está hecho desde luego en la Argentina, pero a mí me parece que es aplicable a otros países. ¿Qué comentario me puedes hacer? Sí, ya hablamos de toda una serie de... Son barreras, ¿no? Barreras que los ancianos presentan para realizar todo ese tipo de actividades que tú nos muestras. Yo pienso que... hay barreras de todo tipo. Hay barreras de tipo estructural, o sea, que se derivan de la estructura social, que debería cambiar y tomar conciencia primero del problema, ¿verdad? Para cambiar las estructuras sociales y posibilitar que pudiéramos cuestionar, ¿no existen los suficientes centros, que puedan orientar los ejercicios y los deportes adecuados para las características de esa edad? ¿Existen las suficientes personas entrenadas, preparadas para hacer ese tipo de tratamiento? ¿Existen las suficientes instalaciones o instituciones creadas para atender eficientemente al anciano sin poner en riesgo, por supuesto, su salud y su equilibrio? Entonces esas son las barreras estructurales que habría que resolver. Habría que resolver problemas con la toma de conciencia primero. Harían falta políticas
Claro. políticas de los gobiernos que pudieran hacer posible. A todos los niveles, ¿no? A todos los niveles. Escala nacional, a todos los niveles, estatal, por municipal. supuesto, municipal, local, más local todavía, de comunidad, sí, de comunidad, de barrio, de qué sé yo, de estructuras más cercanas a la familia, ¿no? Y de la familia misma habría que tomar también algunas medidas. Yo pienso que es importante también para evitar una serie de estas cosas que tomemos conciencia de que hay que aprender a envejecer. Envejecer no es algo que cae del cielo y que es muy natural, es un proceso muy natural, pero es un proceso que hay que aprender a enfrentarlo. Entonces, la necesidad de aprender a envejecer, sobre todo, yo pienso que la mejor manera es con un proyecto de vida que tenga continuidad en esa edad, un proyecto de vida fuerte que constituya un sentido de la vida, que le dé fortaleza espiritual a la vida de la persona adulta. Sí, me llama la atención porque ocurre que al llegar a esta edad, después de 65 años, uno habla con las personas, pero desde mucho antes no gustan de leer, no gustan de escuchar música, no disfrutan salir a caminar, a dar paseos, no suelen ir a reuniones que tengan algún beneficio cultural, por ejemplo, un concierto, por el estilo, ¿no? Y a veces hasta no acostumbran a reunirse con los amigos de manera habitual, no de manera esporádica, no el 24 de diciembre, no el 31, no el Día de Acción de Gracias. Entonces, es decir, si uno no está preparado, si uno no tiene el hábito de esas actividades, cuyas imágenes van a salir ahora en pantalla, una detrás de otra hasta el final, bueno, al final, desde luego tienes que sufrir de soledad porque no te has preparado, no te han ayudado a prepararte para ese momento. ¿Qué piensas? Sí, yo pienso eso. Yo pienso que la mejor manera de prepararse para la etapa esta de la vejez es justamente el construirse desde temprano una vida plena. Ya. La búsqueda de un bienestar que esté basado en la integralidad, en la diversidad, en la multidiversidad de intereses, en la multidiversidad de intereses cognitivos, o sea, que las personas sepamos que todos, como decía Serrat en su canción aquella, ¿no? de llegar a viejo, todos llevamos un viejo encima. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta no cuando ya estás cumpliendo los 60, eso hay que tenerlo en cuenta desde mucho antes, ¿verdad? Y desde mucho antes hacer de tu vida algo que tenga sentido, que tenga una diversidad de posibilidades comportamentales, que tenga una amplitud de horizontes, que te guste, que te busca practicar cosas diversas que te puedan crear intereses y gustos que posteriormente puedas realizar. Una persona que llegue a esta edad con un proyecto de vida lo suficientemente bien construido, con un sentido de su existencia fuerte, pues entonces no va a tener ese problema, siempre va a tener algo que hacer, siempre va a tener algo de qué ocuparse, algo que sea útil no solo para él, sino también para los demás y para los que le rodean. Entonces es importante para la preparación, es el proyecto de vida que se reforma durante toda la vida, pero que se va reconstruyendo, pero tener un buen proyecto de vida es algo muy importante en esto. Un proyecto de vida, como tú dices, que incluya el enriquecimiento espiritual. Es decir, si no hay búsqueda de un enriquecimiento espiritual, difícilmente podemos sentirnos a salvo de esta epidemia de soledad que aqueja a tantas personas en el mundo. ¿Cierto? Esta idea de ministerios de soledad no son ministerios para que estén solos, son ministerios para ocuparse de resolver los problemas de soledad de las personas. Lamentablemente en este país ni siquiera se ha pensado en eso y a veces uno ve que ciertas iniciativas a escala local no son tomadas en cuenta, porque digamos que hay otras prioridades. Claro. Y entonces los políticos desde luego apuestan a aquello que les va a traer votos. Por supuesto, vivimos en una crisis espiritual, vivimos en un desierto espiritual, como podría decir algún otro teórico. Esa crisis espiritual se caracteriza por una serie de cosas muy, muy graves
incomunicación, incertidumbre, confusión, pérdida del sentido de la vida, dificultad para distinguir lo esencial de lo superfluo, hay mucha banalidad. Nuestra vida está llena de fenómenos banales, de comportamientos banales, el afán de consumo, hay toda una serie de factores que crean esa crisis de espiritualidad que hay que tratar de superarla para que poder preparar condiciones para afrontar la vejez. Ya estamos llegando ya al final del programa, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo casi, ¿no? Wow, ¿cuánto nos queda? Queda poco. Voy a tener que extenderla más tiempo en este programa. Para mí nada más, cuando tú vengas, extenderlo más tiempo. A ver si puedes referirte a este hecho que algunas personas de mayores de 65 años están usando las redes sociales, ¿no? Y se sienten solos y entonces emplean las redes sociales para comunicarse con sus amigos. Ahora, estos amigos son ficticios. Sí, yo pienso que las redes sociales y la internet, bueno, en este caso, han jugado un papel importante, han ayudado mucho a realmente no a comunicarse no con personas ficticias, sino hay muchas familias que están separadas en el mundo, lamentablemente, que están distantes unos de otros, y ellos han ayudado mucho, los medios han ayudado mucho en que la familia se comunique a través de WhatsApp, de Facebook, en fin. No creo, fíjate que se calcula que solamente 1/3 de la población de adultos mayores usa las redes. No creo que el uso que le dé este grupo a las redes sea el mismo uso que le dan los jóvenes, claro. Que es otro rollo, o sea, es bien diferente, es bien diferente. No obstante, el tema de las redes está en el uso que tú le das y en educar a las personas de cualquier grupo etario que sea, en darle un uso adecuado a las redes y no dejarse usar por las redes, sino al contrario, ¿no? Darle un uso adecuado en el cual esta comunicación interfamiliar e entre amigos es muy importante, pero siempre con las barreras de las redes. No es lo mismo la pantalla fría que un abrazo, un apretón de mano, es decir, hay sus limitaciones. Seguro que sí. En tu último minuto, dame 5 recomendaciones a los mayores de 65 años para combatir la soledad. Mira, 5 recomendaciones. Bien. Si llegas a 4 está bien. O 3. El problema es dar alguna. Mira, una vida activa. La vida activa implica que no le dejas tiempo a los pensamientos dañinos, ¿no? A los pensamientos nocivos y a los pensamientos que te pueden hacer creer que estás más solo que lo que quizás realmente estás. Una vida activa. Ya te había dicho, un proyecto de vida, elaborar un buen proyecto de vida. Número 2. Número 3. Bueno, la elaboración de un proyecto de vida implica muchas cosas, ¿no? Implica toda una planificación familiar, personal, implica identificación de motivos fuertes y demás. Bueno, pues ya me están haciendo señas que no podemos seguir esta conversación. Tengo que despedirme, agradecerte a ti inmensamente por venir. Espero que lo hagas más a menudo y decirle a los oyentes que nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.